Blessing to be here with you all again. Bueno, dice el hermano, es una gran bendición estar con ustedes nuevamente. See that you're doing well. My prayer is you're prospering in the Lord. El hecho de ver que están bien y mi oración a Dios es que estén prosperando en el Señor. Glad everyone is here. Estoy muy contento de que todos estén aquí. Like I said, it's a real blessing just to be here together with you, Lord. Como dije, es una gran bendición el simple hecho de estar aquí con todos ustedes. Let's go to the Lord in prayer. Vamos al Señor en oración. Father, we come before you this morning and we thank you, God, for your goodness and your mercy to us. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros, Señor. We ask your blessing upon this time together. Pedimos también tu bendición sobre este tiempo juntos. Lord, we ask that you fill us with your spirit. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, Give us wisdom, Father. que nos dé sabiduría. Lord, help us to have ears to hear your word and hearts to receive it, Father. Rogamos que nos des oídos para oír y corazones para recibirla, Señor. And thy will be done, Father, on this earth as it is in heaven. Y que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, Señor. Again, we just thank you. In Jesus' precious name. Otra vez te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. All right, I'm going to begin in Matthew chapter 23. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 23. Verse 1. Desde el versículo 1 primeramente. Whenever we read these things in the Bible, whenever Jesus, it begins, it says Jesus spoke to the crowd. Bueno, cuando leemos estas cosas en la Biblia, aquí empieza diciendo, entonces habló Jesús a la gente o a las multitudes And to his disciples. y a sus discípulos. Sometimes we begin to think, that was then, and, of course we're living in this time. So it's pretty easy for us to look back and look at the lives of the Jewish people. When we read the Old Testament. Ya, Juan. Entonces es muy fácil para nosotros, pensar que, esto dijo Jesús a la gente que estaba ahí y a los discípulos de ese momento, como que ahora nosotros viviéramos en una época muy diferente, incluso al momento de quizás leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento. But when we read, and we can read in the Old Testament about the Jewish people and how they disobeyed and how their hearts were hardened and how, we just look and we think, why are you doing this? Y es fácil leer las historias del Antiguo Testamento, por ejemplo, de los judíos, o ahora esto que vamos a leer, y pensar observar cómo fueron rebeldes y todo esto, y como nosotros pensar ¿por qué estaban haciendo esto? We've read this, we've read the book and we can just see what they should be doing, and it's easy for us to look and see what they should be doing. Podemos tomar, leer el libro y es fácil para nosotros ver lo que estaban haciendo y ver lo que deberían haber estado haciendo. And instead of allowing what they're doing to speak to us, we often begin to look and it's easy for us to blame them for making these mistakes. Y en vez de permitir que el libro nos hable a nosotros, es fácil observar y ver lo que ellos estaban haciendo y solamente enfocarnos en eso, en los errores que ellos estaban cometiendo. And the reality is we are just like them. Y la realidad es que somos básicamente igual que ellos. The things that happen in the Bible repeat themselves over and over again.
Y las mismas cosas que sucedieron en la Biblia en esa época se repiten una y otra vez. Because it's the same battle today as it was then. Porque está sucediendo la misma batalla el día de hoy que sucedió en aquella época. There is a difference between the Old Testament and the New Testament. Claro, hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, But in general, the heart of man is the same as it was since Adam fell. sin embargo, en general, el corazón del hombre es el mismo desde el momento que Adán cayó hasta ahora. And the same things just repeat themselves over and over again. Y las mismas cosas se repiten una y otra vez. We read this chapter, verse 23, and we read it and we see the Pharisees. And when we read the Bible, we see the Pharisees. Por ejemplo, ahora que vamos a leer este capítulo 23, lo leemos y podemos fácilmente ver a los fariseos, vemos lo que eran. And we just look at them and we think, oh, these people were terrible. Y ya al leer lo que Jesús está diciendo de ellos y todo eso, pensamos, estas personas eran terribles. And we just see that they are the enemies of God. Y alcanzamos a entender o a mirar que eran enemigos de Dios. And we think, oh, thank God I am not a Pharisee. Y quizás pensamos, bueno, gracias a Dios que yo no soy un fariseo. We see how they lived. Well, they were terrible. Vemos cómo vivían y qué terribles eran. And we leave them there. Y los dejamos allá. But in reality, the spirit of the Pharisees live today just as much as they did then. Sin embargo, la realidad es que el espíritu de los fariseos está tan vivo ahora como estaba en aquel momento. There's nothing new under the sun. Como dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. It says in Jesus, whenever he was reading or saying, we'll just begin reading. It says, the scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. Bueno, con eso en mente vamos a seguir leyendo. Dice el verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. These people had put themselves in the place of Moses. They were teaching Moses' laws. They were doing the things that Moses said, and they had put themselves in the very place of Moses. Estas personas se habían puesto a sí mismas en lugar o en el lugar de Moisés. Ellos estaban aparentemente practicando lo que Moisés enseñó, también enseñando lo que decía Moisés, y estaban prácticamente en el lugar de Moisés. They saw themselves as the very incarnate of Moses himself. Se veían a sí mismos como, llamémosle de una manera, como la encarnación de Moisés. That's why in verse 3 Jesus says, therefore all that they tell you to do and observe, do. But do not do according to their deeds. Por eso el Señor en el versículo siguiente nos dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. For they say and they do not do them. Porque dicen y no hacen. And so it's easy for us to see that. Entonces es muy fácil para nosotros ver eso, alcanzar a verlo. But what if we would bring that to today? Pero ¿qué pasaría si eso lo trajéramos o lo trasladáramos al día de hoy? If Jesus was here, what would he be saying today? Si Jesús estuviera aquí el día de hoy, ¿qué nos estaría diciendo el día de hoy? The spirits are the same in many cases today as they were back then. Los espíritus son los mismos en aquella época como ahora. He would be saying to people that are in charge of churches today.
Y probablemente Jesús estaría diciendo a personas que están quizás a cargo de iglesias el día de hoy. And instead of setting themselves in the very seat of Moses, they've set themselves in the seat of Christ. Quizás en vez de sentarse en el lugar, en la cátedra de Moisés, sentándose en la cátedra o en el lugar de Cristo. And they're teaching and telling us how to live, and you know, we know that when we look at the world today, the liberal church, the evangelical church, we can see that that's probably not who he's actually talking about, especially for us. Y bueno, es también fácil ver, ¿verdad? A las iglesias liberales o evangélicas y ver que probablemente no es de ellos que está hablando Jesús, especialmente para nosotros. They do the very same things, but it's not, we don't really have to deal with that. Es decir, ellos hacen lo mismo en este sentido que los fariseos, más nosotros realmente no tenemos que lidiar con eso. But we deal with churches that for years have maintained that they are the church. Sin embargo, sí tratamos con personas o iglesias que por años quizás han mantenido que somos la iglesia. And they've put themselves in the place where if you do not listen to us, you will be excommunicated. Y que se han puesto en el lugar tal de decir, si no me escuchas, vas a ser excomulgado. They've put themselves, just like the Pharisees had put themselves in Jesus' time, in the same place. Y se ponen a sí mismos en el lugar tal como los fariseos se habían puesto en el mismo lugar de Moisés, ahora ellos de Cristo. If you would just take the names and change the names here today and put Anabaptist, Mennonite, or Amish, and just place that name in the places where it says Pharisee or whatever church we're a part of, and just look at the actions that are happening in those groups. De tal manera que si cambiáramos los nombres, quizás, que en vez de que aquí dijera los fariseos, dijera los, no sé, anabaptistas, o menonitas, o amish, o las iglesias que seamos parte, y miremos a las acciones que se están llevando a cabo. And you see that what they're doing fits exactly with what Jesus said the Pharisees were doing. Y nos damos cuenta de que lo que muchas veces están haciendo encaja exactamente en lo que Jesús dice que estaban haciendo los fariseos. If there is no difference, there is no difference. Y si no hay diferencia, no hay diferencia. Jesus would be saying the same thing to us today that he was saying to them 2,000 years ago. Y Jesús nos estaría diciendo exactamente las mismas cosas a nosotros el día de hoy que lo que dijo en ese momento hace más de 2000 años. I've heard the argument, well, it's different because now we're Christians, and that's why we're able to do the same things they were saying, or to be able to put rules on people, or regulations on people, or trying to control people. Y he escuchado el argumento de decir, bueno, es que ahora nosotros somos cristianos, es diferente y por eso sí podemos como controlar a la gente de alguna manera, o poner normas o reglas. Verse 4 says, they tie up heavy burdens and lay them on men's shoulders, but they themselves are unwilling to move them with so much as a finger. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. But they do their deeds to be noticed by men, for they broaden their phylacteries and lengthen the tassels of their garments. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos.
They love the place of honor at banquets and chief seats in the synagogues. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. They want to be respected by men. Básicamente lo que está diciendo es que buscan ser respetados por los hombres. That is the nature of men. Esa es la naturaleza del hombre. And it's the same today as it was back then. Y es lo mismo el día de hoy como era en aquella época. It's very difficult for us to the problems that they were facing are the same that we face today. Y básicamente los problemas que ellos estaban enfrentando son los mismos que enfrentamos el día de hoy. I've seen it over and over again, someone coming from the world that is struggling, that just don't understand. It's hard for them to live what comes so natural to, like our young people. Y lo he visto una y otra vez, personas que vienen totalmente del mundo y vienen a la iglesia y batallan mucho para poder vivir la vida que, por ejemplo, sería muy natural para nuestros jóvenes. So they begin to put these extra things on them and make it really hard for someone that's trying to learn these things and make it difficult for them. Y de alguna manera empiezan a trabajar con esta persona a ponerle reglas encima o cargas, tratando supuestamente de cambiarla o algo, pero haciendo la cosa más difícil para ella. It's no burden for them to live that way. That's the way they've lived all their lives. Para ellos no es una carga vivir de esa manera, es la manera como han vivido toda su vida. And it's hard for them to understand, well, why can't they just do this? Y les cuesta trabajo entender, bueno, ¿por qué esta persona que viene del mundo no puede ser así? And it gets harder the more generations down, the second and third generation. You know, some of us that came from those situations, we can understand a little more. Y entre más avanza la segunda, tercera generación, es más difícil entender esto, como algunos de nosotros que sí vivimos en el mundo o vivimos de esa manera, es más fácil entender a esas personas que vienen del mundo. But the second and third generations, as they've grown up this way, and it's easy for them to look out at the world and look down their nose at people. Pero a veces para la segunda, tercera generación es fácil mirar hacia afuera, hacia el mundo, y aún menospreciar a las personas que están allá afuera. That's the same thing that the Pharisees were doing. Y básicamente es lo mismo que estaban haciendo los fariseos. So when we see the Pharisees and their lives and the things that Jesus was talking to, don't just dismiss it as being those Pharisees. Look at the way they were responding and how they were living with other people. Entonces, cuando leamos acerca de los fariseos, o como este pasaje, no solamente leamos y digamos, qué malvados esos fariseos, sino veamos bien, examinemos la manera como ellos estaban, como los fariseos estaban tratando a las otras personas a su alrededor. I've seen people, young boys or young men, young married men, or people with families, and they would preach about divorce and remarriage and just tell people that you have to separate, you have to do all these things, and just be very hard on people that are in a bad relationship. También he visto jóvenes a veces hasta solteros o también recién casados y hablar, por ejemplo, con alguien y decir sobre el divorcio y el recasamiento, como está bien mal y estás totalmente en adulterio a una persona que está en esta situación. And they put this heavy burden on this person, but they never have to live with it. Y ponen esa pesada carga sobre esta persona, pero ellos nunca van a tener que llevar esa carga.
problem is we want to put these burdens of the gospel on people, but be cautious if you've never had to carry that burden yourself. Queremos a veces poner estas cargas del evangelio sobre otras personas, pero tenemos que ser bien cautelosos, especialmente si nosotros mismos nunca hemos tenido que llevar esa carga. Sure, there's victory and there's power to do these things. Claro que sí existe la victoria y hay poder para poder hacer estas cosas o obedecer esos principios. But don't just put someone in that, or try to put these things on people, and knowing that you don't have to live that way yourself. Pero no se trata de nada más poner esa carga sobre esta persona, sabiendo que tú mismo quizás jamás vas a tener que llevar esa carga. A person has to choose to take up their cross and follow the Lord. Una persona tiene que escoger tomar su cruz y seguir al Señor. It's nice to say, well, we have these rules, and, we're going to just live in this little shell. Es bonito, tal vez, poder decir, bueno, tenemos estas reglas y podemos vivir dentro de este pequeño caparazón. We're there to be an example of, one of the things that when we stand before the Lord, we've said it many times, that we are creating our own judge. Pero estamos aquí para otro propósito, como una de las cosas que hemos dicho varias veces. En el día del juicio estamos creando nuestro propio juez. Jesus said, how we judge others is going to be how we judge ourselves. He is going to judge us. Jesús dijo varias ocasiones que la manera como juzgamos y tratamos a otros es la manera como Él nos va a juzgar y nos va a tratar. We have this list of thou shalt nots, or do's and don'ts, but our judgment is going to be based on how we judge others. O sea, a veces tenemos nuestra lista de haz esto y no hagas aquello, pero nuestro verdadero día del juicio no va a estar basado tanto en eso, sino en cómo tratábamos y juzgábamos a los demás. These Pharisees could go to the law or Moses and say, thou shalt not. Esos fariseos podían, claro, citar a Moisés y decir, no matarás o no harás aquello. The modern day Pharisees can go to the New Testament and say, well, Jesus said. Fariseo moderno podría incluso ir al Nuevo Testamento y decir, bueno, Jesús dijo esto. You see how easy it is, they coincide with each other. Es fácil, es decir, si nos damos cuenta cómo es fácil, what do you say? They coincide, yeah. They're interchangeable. Yeah. Si nos damos cuenta cómo son intercambiables, cómo coexisten la manera de los fariseos con la actual. The spirit el espíritu of these things. De estas cosas. We want to uphold them, but it is a person. We have to leave the person with their own will. Y lo que tenemos que hacer es siempre dejar a las personas con su propia voluntad. And I think that's where what the danger of this is. We put our will on someone else. Y pienso el peligro es de poner nuestra voluntad sobre alguien más. Instead of letting them find God's will for themselves. En vez de dejar que ellos encuentren la voluntad de Dios para ellos por ellos mismos. It's a little like it's a little like whenever it's that way in all of our life, not just in the church.
Y esto se aplica no solamente a la vida de la iglesia, sino a toda nuestra vida, even with our children. incluso con nuestros hijos. It's important that we don't break their wills, Es importante que no rompamos o quebrantemos sus voluntades de nuestros hijos, but to guide their wills, to let them make their choices on their own. But correct them when they're wrong, sino más dirigir su voluntad hacia el camino correcto. Claro, corregirles cuando están haciendo algo mal, but making sure that they're making this choice. They have to walk in their own shoes. pero asegurarnos de que ellos mismos tomen sus decisiones, que caminen con sus propios zapatos. It's hard for us to allow them to make mistakes. Nos cuesta trabajo permitir que nuestros hijos cometan errores, To make choices that we know are not good for them. que incluso quizás tomen decisiones que sabemos que no son buenas para ellos. But we have to let them have that will to make those choices. Pero tenemos que permitirles tener esa voluntad de tomar esas decisiones. It's like Adam in the garden. God gave him the will to choose. Es como Adán en el jardín del Edén. Dios le dio la voluntad para escoger. The Bible talks about submission, and we're pretty quick to use that submit, whenever somebody's under us, to say, you have to submit to me because the Bible says obey your leaders. Es como hablar acerca de la sumisión y somos muy rápidos para usar ese concepto para decir a aquellos que están bajo nuestra autoridad, tienes que obedecerme porque la Biblia dice que te sometas. But submission comes from below. Sin embargo, la sumisión viene de abajo. It's not demanded from above. No es algo que se exige desde arriba. Jesus submitted himself to the will of the Father. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Even our wives and our children, we've got to show them the way and then allow them to submit on their own. Y así con nuestra esposa, nuestros hijos, tenemos que nosotros seguir el camino, mostrarles el camino y permitir que ellos tomen sus decisiones. It's one of the things that like when in churches, trying to begin churches. Una de las cosas en situación de la iglesia, especialmente tratando de empezar una nueva iglesia, I've been all over the world and people will come up to me and say, why don't you put a church here? He estado en varias partes del mundo y vienen personas y me dicen, ¿por qué no pones una iglesia aquí? And I tell them, I will not put a church anywhere. Y yo cannot put a church. Y yo les digo, no puedo poner una iglesia en ningún lado. You have to be the church. Ustedes tienen que ser la iglesia. You have to be the church right where you're at. Ustedes tienen que ser la iglesia ahí en donde están. If you look at Paul and the way he went all over the world planting churches, he didn't go send missionaries to go build a fort in an area and make a church there. Si miramos la manera como el apóstol Pablo trabajaba predicando y de un lado a otro, él no mandaba misioneros con el propósito de construir como una fortaleza de que aquí va a ser la iglesia. He went and told people to follow Jesus. Él iba a un lugar y mostraba a la gente cómo seguir a Cristo. He explained to them the words that Jesus said. Él explicaba a ellos las palabras de Cristo. And then they had to take that for themselves. Y ellos tenían que tomar eso por sí mismos. We see a church that's been established 20 years and we will, I want to be like that church.
A veces vemos una iglesia que fue establecida y quizás lleva unos 20 años y pensamos, bueno, quiero ser como esa iglesia. And so we want to pass all the things that that church went through to become that church, and we just want to jump to from A to Z or M instead of doing A, B, C. Y quizás queremos como copiar exactamente las cosas que hace esa iglesia o aún atravesar las mismas dificultades que pasó esa iglesia y brincar desde la A hasta la Z en vez de ir a B, C y todo en orden. Everything in life is one step in front of the other. Todas las cosas en esta vida son un paso a la vez y un paso detrás de otro. And that's how you have to do that yourself. Y es la manera como tienes que hacer eso tú mismo. We're building a foundation. Estamos construyendo un fundamento. God is trying to build a foundation with you. Dios está tratando de construir un fundamento contigo. And that's how we walk with God each step. You're not going to be like this church or like that church. We're not trying to make images of churches or cookie cutters of churches. No vas nada más a brincar de aquí a varios pasos más. No vas a hacer igual que tal iglesia o tal otra iglesia. No estamos tratando de hacer copias exactas de una iglesia en particular. We're trying to teach people to be the church. Estamos tratando de enseñar a la gente a ser una iglesia, ellos mismos. It's very slow work. Y es un trabajo, Sometimes. y es un trabajo muy lento, al menos varias veces o muchas veces. We're not trying to make a denomination. No estamos tampoco tratando de edificar o construir una denominación. We're working with the Church of God. Estamos trabajando con la iglesia de Dios. It's so difficult sometimes with the established denominations or the people that are wanting to make a name for themselves. Y es difícil trabajar con personas que sí están interesadas tal vez en hacer una denominación o hacerse un nombre. Because we want everybody to fit in the little thing that we think is what the church is. Porque quisiéramos quizás que todos encajasen en la pequeña caja que pensamos que debería ser la iglesia. But the church is a living being. It's a living thing. It's made up of individuals who are choosing to follow Jesus. Sin embargo, la iglesia es algo viviente y está compuesta de individuos que han decidido y están decidiendo seguir a Cristo. And it has leaders. Y sí tiene líderes, But it's leaders not trying to make people like themselves, but trying to make people that are able to stand on their own 2 feet. sin embargo, estos líderes, su propósito no es hacer que las personas sean copias de ellos mismos, sino hacer que las personas sean capaces de caminar por sí solas con el Señor sobre sus 2 pies. And it's easy for us to fall into that trap. Y sin embargo, es muy fácil para nosotros caer en esa trampa. A lot of people say that, yeah, we let people make their own choices. Es fácil decir que sí, yo permito que los demás tomen sus decisiones. But when, after a while, we find out that, well, even though they say there's no rules, here comes, if you disagree with me, we're at odds. We can't work together anymore. Y sin embargo, a veces terminamos dándonos cuenta de que, bueno, dijimos eso, alguien dijo eso, que no hay reglas o que no estamos controlando, pero cuando llega un desacuerdo o algo, no podemos trabajar juntos. I heard a thing this week
It's I've heard it before, but I just heard it again this week. It's amazing what we can accomplish if we don't have to get the credit for it. Escuché una frase esta semana, ya la había escuchado antes, pero esta semana la volví a escuchar, es una frase muy interesante, dice, es asombroso la cantidad de cosas que podemos lograr, o es asombroso lo que podemos lograr. It's amazing what we can accomplish if we don't have to get the credit for it. Es asombroso lo que podemos lograr si no necesitamos recibir el crédito por ello. You know, we want that credit for what we've accomplished. Saben, siempre queremos ese crédito de lo que hemos logrado. I think it works the same like what Jesus was saying, you know, don't let your left hand know what your right hand is doing. Y pienso que tiene que ver con lo que dijo Jesús, de que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. We want to make sure that everybody knows what I've done so that I'll get credit for it. Queremos asegurarnos de que todos sepan lo que estoy haciendo o lo que he hecho para que yo reciba el crédito. That's why Jesus said, you have your reward. Por eso Jesús les dijo, ya tienen su recompensa. But to be able to teach things or to do things and someone maybe just hears it and goes and does it all on their own and they don't even, well, I'm part of that group. It's not important. Aún el simple hecho de quizás compartir con alguien, enseñar esto y tal vez se va y él solo empieza a caminar con Dios o algo y sin que recibamos crédito de que, bueno, ya es parte de este grupo o de tal grupo, de nuestro grupo, lo que sea. A few years ago I read about a man that he said, you know, it's his job in preaching was just to take and push the ball over the hill or just to get the ball rolling. Hace unos años leí también sobre un hombre que decía que o él consideraba que su trabajo al predicar era solamente como hacer que la pelota empezara a rodar. Yeah, just give it a push. So when you preach or you teach someone something, you just show them, you just give them the push, and then they can take it and go with it where it needs to go. Es como, la idea es como dar un empujoncito para, mostrando, predicando, dar un empujoncito, alguien lo toma y lo recibe y lo lleva o lo pone donde debe estar. You've not seen snowballs. Aquí ustedes no conocen las avalanchas o las bolas de nieve, ¿verdad? But you've probably heard that as you roll a snowball, it just gets bigger and bigger and bigger. Pero seguramente sí han visto o han escuchado que conforme la bola de nieve va rodando, va agarrando más nieve y se hace cada vez más grande. And so you push the snowball and it just gets bigger and bigger. Ya, le das el empujón a la bola de nieve y conforme avanza por sí sola se hace cada vez más grande. But as the ball gets bigger, we don't want to make sure, oh, I started that snowball, so I got to put my name on it. I got to keep my name on the snowball. Pero cuando damos el empujón y la pelota, la bola de nieve empieza a crecer, no deberíamos querer alcanzar y poner mi mano, escribir mi nombre. Yo fui el que comenzó esa bola. And so we keep wiping the new snow off, and so our name is on it. Y entonces le vamos quitando la nueva nieve que se va añadiendo con tal de que mi nombre sí se vea. It doesn't get any bigger. No se va a hacer más grande. All we have to do is share the gospel with people and let it go where God will take it. Lo único que tenemos que hacer es eso, compartir el evangelio con las personas y dejar que Dios la lleve, la crezca a donde deba ir. We want to build something and say, oh, I started that or I made this. Nosotros queremos comenzar algo y decir, bueno, yo hice esto, yo comencé esto. But when you just let it go, sometimes it's very slow.
know, sometimes years before you see any progress or any people growing or anything. We are planters of seeds. Pero cuando en cambio das el empujón y lo dejas ir, a veces el progreso es bien lento, puede pasar años antes de que veas un pequeño progreso en alguien o en algo. And who knows what will grow? Somos solamente plantadores de semillas y no sabemos cómo o dónde va a crecer. If we would just plant our seeds, just be what God wants us to be. Pero si tan solo plantamos las semillas y somos lo que Dios quiere que seamos, Sometimes the things that we build may grow, but then they get completely crushed, back to nothing again. y aún a veces también las cosas que edificamos crecen y después son despedazadas o se derrumban y llegan a ser nada. But it's what God wants. That's what's important. Pero si es lo que Dios quiere, es lo que es importante. This is 1 Corinthians chapter 3. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3. Verse 2, sorry, 2. 2. 1 Corintios capítulo 2. Um, chapter 1, or verse 1. I'll just read all of this there. And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming you the testimony of God. Vamos a leer desde el 1, 2, 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. I was with you in weakness and in fear, and in much trembling. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Weakness and fear and much trembling. That's not, we don't like that. Leemos aquí debilidad y mucho temor y temblor. No, eso es algo que no nos agrada. But that's when we can depend on God. Pero es en esos momentos cuando podemos depender de Dios. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. So that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. That's what's successful. That's when there's something successful, is when someone can depend on the power of God themselves to rest, to live in His grace. Y allí es cuando puede haber éxito, cuando alguien aprende a depender de Dios, a descansar en la gracia de Dios. You know, the grace of God is not just some magical thing. It is what helps us overcome, to live a courageous life, to live a life that has victory. La gracia de Dios no solamente es algo mágico ahí, la gracia de Dios es lo que Él nos, es la ayuda de Dios para que podamos vivir una vida valiente, animada y victoriosa. It is one of the most real things in this world. La gracia de Dios es una de las cosas más reales en este mundo. The most real things in this world are those things that cannot be seen by man or child. Las cosas más reales
en este mundo son aquellas cosas que no pueden ser ni vistas ni tocadas por el hombre. That's where the grace of God comes in, to where the grace of God is controlling your life instead of just your will or your own strength to overcome things, but the grace of God upon your life. Y es allí donde entra la gracia de Dios en tu vida, donde estás viviendo no en tu propia voluntad o en tus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. And that's when our faith can rest on the power of God. Yet we do speak wisdom among those who are mature. Wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Y es ahí cuando nuestra fe puede estar fundada en el poder de Dios, como dice aquí, 6 y 7, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. See, when we just preach, that's what men hear in their hearts, and they see with their eyes, and people can apply that and grow. And it is a great mystery to the world. It's confusing. They don't understand it. But when someone hears God speaking to them and yields to it, that's where the power of God is. That's the realest thing in this world. Cuando predicamos, eso es lo que las personas pueden ver y escuchar y recibir la palabra de Dios, y tan solo el hecho de oír y aplicar es cuando llega la gracia de Dios. El poder de Dios es una de las cosas más reales en este mundo. Verse 10 says, "For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God." Verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. We try to explain things to men to make them understand. A veces tratamos de explicar las cosas a los hombres para tratar de que entiendan. But when you preach the word and the Spirit of God is with that word, God reveals these things to men themselves. Sin embargo, cuando en vez de explicar, predicas la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está ahí actuando, es el Espíritu de Dios el que revela estas cosas a los hombres, Él mismo. If I can convince you with a fine argument about a point, Si yo puedo convencerte de un punto con un argumento muy bueno, muy fino, someone sharper than me can convince you on another point. entonces alguien que venga y que sea más inteligente que yo te va a convencer de otro punto. But when people hear the word of God spoken in their own heart, they can rise up and no amount of argument will change your mind and convince you. Sin embargo, cuando en vez de eso una persona escucha, tú escuchas directamente la voz de Dios en tu corazón y lo aplicas, ninguna cantidad de otros argumentos va a poder convencerte de lo contrario. Jesus was the I am, Jesús era el yo soy, and he called us to be. y Él también nos llamó a ser, Be a ser, what he wants us to be. ser lo que Él quiere que seamos. It's very simple. Es realmente muy sencillo, But it's when we yield to God's will. pero sucede cuando
nos rendimos a la voluntad de Dios. You be the church wherever you are. Ustedes sean la iglesia en donde están. Then you are the church wherever you be. Y entonces serás la iglesia en donde sea que te encuentres, o a donde sea que vayas o que estés. Preguntas? Questions? Anything? Any other questions? Any idea while we're here? Bueno, dice, o alguna otra pregunta, aunque esto no esté relacionada con el tema del mensaje. Maybe I've completely missed everything. No, me es completamente Perdí. desvié. Me desvié. Me desvié. I just wanted to add something, I don't know if you can translate this way. Sure. Just, you were talking about how some people are way up at Z, you know, and then others are just starting out, you know, and then you were talking about us putting rules on people. Just think about, you've said this before, that we kind of treat other people on the level we're at. But some people are just starting out. We started out, you know, 15 or 20 years ago. And we want to pretend that they should be doing things like we are when they're just starting. We want them to be, we expect them to be one step behind us. Yeah. And if they're not there, we look down our noses at them. Yeah, I just appreciate that thought. The patience with other people. Floyd nada más quiere que comentar del pensamiento que mencionó el hermano de la A a la Z, y como los que ya estén muy cerca de la Z voltean a ver a los que están en la A y esperamos que actúen como igual que nosotros o un paso atrás de nosotros cuando ellos apenas van empezando, y hace 15 o 20 años nosotros éramos igual que ellos, estábamos igual que ellos. Y aprecio mucho el pensamiento de la paciencia en esto. We want to, we've talked about perfect, being perfect. And when we think of perfect, it is something very high up there to obtain. El hermano David, es como cuando hemos hablado de la palabra perfecto, que leemos en la Biblia o pensamos en la palabra perfecto y pensamos algo muy elevado acá arriba. But perfection is like a kindergartner. Pero como hemos explicado, la perfección es como un niño de kinder o de primer grado. And perfection for that child is when you take the little child and say, okay, spell encyclopedia. Y tomar a ese niño de primer grado o kinder y decirle que deletree la palabra enciclopedia. That's our idea of perfection. Esa sería nuestra idea de la perfección. Just something, whoa, that child he can do calculus and he can do algebra and do all these things. Pensar que este niño puede hacer álgebra y cálculo y
tanta cantidad de cosas. And that's the way we look at perfection. Y así es como miramos la perfección. It's just something that, Algo impresionante. but God looks at perfection, and we do too. That if you put a paper on in front of that little child and it has an A on it, and you give them a red crayon and they paint the apple red. Sin embargo, Dios mira la perfección y también nosotros en una manera que este niño de kinder o primer año, más bien le des una hojita con una letra A y algo alusivo a la letra, como sería en inglés Apple, y lo colorea y lo hizo bien en su mejor capacidad. You put a gold star on the page. Y le pones una estrellita de que lo hizo bien. That's perfection. Y esa es la perfección. They were doing exactly the thing that they were supposed to do that day. Hicieron lo que tenían que haber hecho ese día. They may just be on the first step Quizás apenas están dando el primer paso up a ladder. de toda una gran escalera. Somebody may be way up there. Otra persona esté quizás bien arriba en la escalera. But if the person way up there is expecting the person way down there to be way up here, Pero si la persona hasta arriba de la escalera está esperando que el que apenas va subiendo de pronto ya llegue aquí hasta arriba, they are not as way up there as they thought. en realidad ni está tan arriba como piensa. Paul says, those who are strong in the faith should be very patient with those that are weak in the faith. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que los que son fuertes en la fe deben tener paciencia con los débiles en la fe. It's Romans chapter. Es Romanos capítulo. Verse 15, chapter 15, verse 1. Capítulo 15, verso 1. And we who are strong in the faith ought to bear the weaknesses of those without strength and not deceive themselves. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. The strong should be able to tolerate the weak. El fuerte debería ser capaz de tolerar al débil. The problem is most people who think that they're strong think that the weak are going to poison them. El problema es la mayoría de las personas que se creen fuertes sienten como que el débil les fuera a afectar o a contaminar. So I can't be around that person Entonces ni puedo estar cerca de esa persona because they're weak. porque es débil. If that weak person is affecting the person that thinks he's strong, the person that thinks he's strong is very weak. Y si realmente la persona débil está afectando al que se supone que es fuerte, esa que dice ser fuerte realmente es muy débil. That's the reason that, that we have to have the perfect church before we can have communion, and everybody's got to be on my level before we can commune together. Es la razón por la que a veces pensamos, ¿verdad?, que para poder tener la cena o algo deberíamos ser la iglesia perfecta y todo esté en orden. But that is defying this verse right here. Pero eso sería desafiar a este versículo que acabamos de leer. Be patient. Tenemos que ser pacientes. There again, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Nuevamente dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bueno, nomás quisiera hacer un comentario, leyendo algo de los cristianos primitivos o los anabaptistas. Casi nunca escuché que se hiciera mucho énfasis en lo que hoy se hace de ordenar a alguien, poner manos, todo eso. Y como que eso ha tomado mucha relevancia casi en la mayoría de las congregaciones de hacer eso. Bueno, creo que con lo que dice el hermano, pues es sencillamente ser la iglesia de adelante, o es tan importante que hay que hacerlo. He's asking about, ordaining elders or that kind of thing. Like, saying like, we haven't read a lot about, like, from the Anabaptist or the other church about that topic. Is it like way too important to have someone, ordained, like you talked about just being the church, like, with that simplicity of just being the church, there's a group of people, just let them be, and keep on going, or how important is it to ordain someone there, Well, I think it's important to have a leader, but his goal, his purpose to be with that spirit, with that attitude, not just someone who can control it. There's leaders, there's people God gives that ability, but it's not just a Jesus is a shepherd, not a sheepdog. Most leaders are sheepdogs, going around biting everybody, trying to make them be in this place. Jesus was a leader, and he led, merciful, patient. Dice el hermano, bueno, pienso que sí es importante, hermano, ordenar líderes eventualmente o en algún momento. Claro que el propósito de ordenar un líder, el propósito del líder no es como tener el control de los demás, sino o lo que hemos dicho de que Jesús no era o ha dicho el hermano, de que Jesús no era un perro pastor, sino un pastor. Como la mayoría de líderes son perros que están mordiendo y tratando de mantener el control, pero la idea de ordenar líderes es que simplemente ayuden a desarrollar esto mismo, de misericordia, paciencia, amor, fe. Dios da esa habilidad, ese don también en su momento.
Un último todavía. Bienvenido. Hubiéramos comenzado. Sí, ¿verdad? Mantenga ese pensamiento. ¿Qué número es? Ok, 33. Número 33. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón y ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó
su presencia te amparó, el peligro te guardó. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir: bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción,